¿Alguien podría grabar la sesión, por favor? Sí, profesor, ya lo estoy haciendo. Ok, muchas gracias, sí. Nos haga el favor después de pasarle a sus compañeros, ¿no? El dato. Entonces, a ver, ahorita en primera instancia, lectura de qué es una función inyectiva y qué es una función suprayectiva. ¿Alguien nos quisiera comentar cuál es la idea de una función inyectiva? La idea básica. A ver, eh, tenemos una función que va de un conjunto a un conjunto B, ¿no? Con esa notación. Y entonces una función que va de un conjunto a un conjunto B se dice que es inyectiva o uno a uno, también se acostumbra así, uno a uno, si para cualquier XY elemento del conjunto A que tenga la condición de que f de x sea igual a y, que x necesariamente va a ser igual a y. En otras palabras, una función f, aquí como comentario, una función f que va de un conjunto a un conjunto B es inyectiva si para cualquier XY del conjunto A, con la condición de que X sea diferente a Y, eso implica que f de X es diferente a f de XY. Es decir, si lo ponemos aquí como a modo de en el contexto de espacios vectoriales, a vectores diferentes le van a corresponder imágenes diferentes. Por eso se le da uno a uno, ¿no? O sea, si, si los elementos de dominio X y Y son diferentes, ¿no? Entonces eso implica que las imágenes f de x y f de y necesariamente tienen que ser diferentes. Y en ese sentido, se acostumbra a decir que una función es inyectiva o uno a uno. Hay que acostumbrarse a ambas, porque digamos ambas versiones se usan en la literatura. Y este concepto de funciones inyectivas lo usaron en cálculo 1, lo vamos a usar ahorita en álgebra 2 y lo van a seguir usando en toda la carrera, en cálculo 3, en cálculo 4. Entonces es un concepto importante que hay que tener claras las ideas, que lo van a estar usando de manera continua, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta sobre una función inyectiva o uno a uno? No, profesor. No, Ok. profe. Ok, entonces ahora una función suprayectiva que va de un conjunto a un conjunto B, decimos que esa función es suprayectiva o sobre, también se usa así, si para todo Y del contradominio B existe un X del conjunto A, al que f de X es justamente Y. Nuevamente, una función que va de un conjunto A a un conjunto B, decimos que es suprayectiva o sobre, y para todo Y del contradominio B existe un X del conjunto A, tal que f de X es Y, justamente, ¿no? Y también algo importante, pues, repito, para lo que vamos a ocupar y para otros cursos también que están llevando, decimos que una función f que va de un conjunto A un conjunto B es biyectiva si es tanto inyectiva como suprayectiva. Entonces, para que una función sea biyectiva debe ser inyectiva y suprayectiva, ¿no? A modo de comentario, esa función f que va de A a B es suprayectiva. Si simbólicamente la imagen de A
bajo la función f es justamente el contradominio B. Esto es, digamos, en notación simbólica, ¿no? Que vean que aquí estamos hablando a nivel de conjuntos. Esto es lo que nos está diciendo es que para todos los elementos, considerando todos los elementos del conjunto A bajo la función f, nos los va a mandar a elementos, a todos los elementos del conjunto B, ¿no? En forma visual nos ayuda a lo siguiente, por eso estamos poniendo aquí a forma de comentario. Lo siguiente, pensamos por ejemplo que B y W sean espacios vectoriales. Recuerden, pues los espacios vectoriales son conjuntos con cierta estructura algebraica, y que T que vaya de V a W, una función. Entonces, digamos, esa función va a ser inyectiva simbólicamente, digamos, en el sentido de intuición visual. Si a este U y este B, que vean, de entrada ese U y ese V que están ahí, pues evidentemente en ese esquema de visualización, pues son diferentes, no es el mismo elemento, ¿no? A este U, bajo la función T, nos lo manda a este T de U, ¿no? Y a este V, bajo la función T, nos lo manda a este. Claramente en ese sentido lo que tenemos ahí es que en el primer espacio vectorial ese elemento U o vector U es diferente. Vector V, porque lo estamos poniendo en puntos simbólicos diferentes. Y las imágenes T de U y T de B, pues vean, aquí está T de U, aquí está T de B. También en ese sentido serían pues, puntos imagen, ¿no? Vectores de ese espacio vectorial que son diferentes. Esto nada más es a modo de comentario y es para que, digamos, tenga cierta situación de visualización, ¿no? Eso para el caso de que esa función fuera inyectiva. ¿Qué sucedería en el caso de que tuviéramos una T suprayectiva, ¿no? Aquí, de hecho, ponerle suprayectiva. Esa T suprayectiva, esta T. Estamos pensando en que B y W sean espacios vectoriales, que dado un W, un elemento W, un vector W de este espacio vectorial, que existiera un elemento B del primer espacio vectorial, tal que la imagen de V bajo T sea justamente esto de acá. Es decir, para cualquier W que esté acá, para cualquier W que esté en el espacio vectorial W, estamos pensando que existe un vector del primer espacio vectorial, de acá, de tal forma que la imagen de ese vector bajo la función T es justamente W. Y entonces en ese sentido tenemos que aquí estamos pensando que la suprayectividad para cualquier elemento de aquí, hay un elemento del primer espacio vectorial de tal forma que la imagen de ese elemento bajo T es W. Y simbólicamente estaremos pensando en ese sentido, que eso fuera la transformación, pues que T de B sería igual a W. En el caso de la suprayectividad, ¿no? Como conjunto, ¿no? Simbólicamente. Y en ese sentido vamos a tener un primer resultado interesante, que es el siguiente. Vean, sea T que va de V a W una transformación lineal. Entonces la afirmación es que el kernel de T es el conjunto dado por el cero si y solamente si la función T, la transformación T es inyectiva. Vean que en este caso tenemos una doble implicación. Repito, tenemos aquí una función T, una transformación lineal T que va del espacio vectorial V a W, y la afirmación es la siguiente: el kernel de T es igual al conjunto dado por un solo elemento que es el cero, si y solamente si la transformación T es inyectiva. Recordemos que el kernel de T, ¿cómo se define el kernel de T? Pues aquí tenemos la definición que se va a dar anteriormente, sea T que va de V T que va de V a W, una transformación lineal, el conjunto de todos los vectores V que estén en V, tales que tales que
tales que, bien, estoy marcando T de B sea 0, se le llama a conjunto de vectores del primer espacio vectorial que cumple esta condición, pues le llamamos núcleo o kernel o núcleo de T. Y pues es lo que tenemos aquí, ¿no? El kernel de T son todos los vectores del espacio vectorial U, que es el dominio de la transformación lineal, tal que la imagen de esos vectores bajo T es justamente el vector 0. Entonces recuerden eso porque lo vamos a ocupar. Y entonces en ese sentido, pues tenemos esa primera afirmación. Vean, repito, aquí hay dos implicaciones. Aquí es un sí y solo sí. Recuerden que esa doble implicación pues es un sí y solo sí. Y hay una hipótesis que es común para ambas implicaciones. ¿Cuál sería, Alejandro? Hay una parte que es común para ambas implicaciones. Una hipótesis común, ¿cuál sería, Alejandro? Francisco, ¿cuál sería la hipótesis común, Francisco? ¿Para qué, perdón, profesor? Para ese teorema, ¿estás de acuerdo que aquí tenemos una doble implicación? Aquí. Sí. Ajá. Pero hay una hipótesis que es común tanto a la primera como a la segunda implicación. ¿Cuál es esa hipótesis que ves para ambas? Observa. Sea T que va de V a W, ¿una qué? Transformación Lineal. lineal. Entonces, esa es la hipótesis que es común para ambas implicaciones. Después, lo que habría que hacer es ya en la primera implicación, la hipótesis, ¿cuál es? Además de esa hipótesis común que el T que va de V a W es una transformación lineal, ¿cuál sería la hipótesis adicional, Francisco? Lo del kernel. El kernel de T es como conjunto, ¿cuál conjunto va a ser? Conjunto de cero. Dado De por el cero. cero, ¿no? Ajá, por el cero. ¿Y qué es lo que había que demostrar en ese caso? Que T es inyectiva. La segunda implicación, ¿cuál sería la hipótesis? La segunda implicación es de que T es inyectiva, ¿no? O Ajá, ¿y qué habría que demostrar? si T es inyectiva, hay que demostrar que es el kernel de T es el conjunto cero, ¿no? O estoy mal. Exacto. A ver, trabajen la idea y ahorita lo comentamos, ¿no? Mientras voy a ver cuántos están ya en línea. Ahorita regresamos ahí. 12, ok, en total. Seamos, sea 11, digamos, ¿no? Como la mitad de los que luego asisten o más. Ahí está.
ratito.
A ver, entonces, a ver, tómenlo. Si no viene anotado, pues anoten por favor aquí el teorema. Y digamos, si alguien tiene alguna sugerencia para empezar con la primera implicación, adelante, por favor, para que la comentemos. A ver, vamos a alguna idea, Gustavo. Yo, profesor, solamente tengo de la primera implicación. Ajá, coméntanos la idea, por favor. Sí, primero hago el caso de que T de U sea igual a T de V y Ajá, aprovechando que es una transformación lineal, entonces pongo la transformación de U menos B, la cual ajá, tiene que ser igual a cero, ya que yo supuse que T de U sea igual a T de V, pero conociendo que el kernel de T es únicamente el vector cero, entonces forzosamente U menos B tiene que ser igual a cero, lo cual implicaría que U es igual a B, y ya que en mi hipótesis T de U es igual a T de V, y llego a la conclusión de que esto implica que U es igual a B, puedo concluir que F es inyectiva. ujú. Eh, digamos, hay que resaltar la cuestión esta de que U y B, ¿cómo tienen alguna característica especial, o son arbitrarios? Son arbitrarios. Son arbitrarios, ¿verdad? Entonces, a ver, recordemos la definición básica de una función inyectiva. Vean, dice, una función f que va de a a b se dice que es inyectiva o 1 a 1
aquí. Si para cualquier XY del conjunto A, con la condición de que la imagen, ya se movió algo ahí la pantalla, quién sabe qué pasó. Una función f que va de A a B se dice que es inyectiva si para cualquier XY del conjunto A, con la condición de que f de x sea igual a f de y, implica que x va a ser igual a y, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar un par de elementos arbitrarios del dominio y que cumplan la condición de que f de x sea igual a f de x sea igual a f de y. Entonces, a partir de ahí, si la función es inyectiva, ¿qué va a implicar? Pues que x va a ser igual a y. En otras palabras, a puntos del dominio diferentes le corresponden imágenes diferentes. Esto último se usa como para las ideas intuitivas, aunque en la parte usual operativa de cálculo, más bien usan tal como está aquí en la definición, ¿no? Ok, entonces vámonos para allá. Retomamos la idea de su compañero. Entonces, lo que hemos comentado, para ambas implicaciones, tenemos que por hipótesis T que va de V a W es una transformación lineal. Entonces, bueno, pues tomamos lo que habíamos comentado, ¿no? Vamos a tomar un par de vectores, U y V, del dominio V, que es el primer espacio vectorial, y con la condición de que vamos a suponer que T de U sea igual a T de B. Hasta ahí. ¿Por qué estamos haciendo esas consideraciones? Porque es lo que requerimos para poder trabajar y ver si una función es, en este caso la transformación lineal, es inyectiva, ¿no? O sea, tomamos un par de vectores o elementos arbitrarios del conjunto, en este caso del espacio vectorial V, suponemos que T de U sea igual a T de B y vamos a ver si tuviéramos, a partir de ese hecho, que la única forma que se cumpla eso es que el vector U sea igual a B. Hay que trabajar el problema. Entonces, como ya se comentó, dado que por hipótesis T es transformación lineal, bueno, primero tomamos esta expresión tal cual, ahí está. A partir de eso, pues vamos a considerar esta diferencia, o sea, vamos a considerar más bien esta diferencia, T de U más T de B, así tal cual, T de U menos T de B. Y dado que T es transformación lineal, vamos a tener que T de U menos T de B va a ser T de U menos B. ¿Por qué? Porque recuerden que como U y B son elementos de ese espacio vectorial, pues nosotros sabemos que T de U, digamos, menos B, eso que está así, lo pueden escribir como T de U más B. Esto es, dado que T es transformación lineal, pues esto es T de U más T de menos B por la propiedad de transformación lineal. Esto lo dejan igual. T de U. Y este es el escalar T aplicado a menos 1 por B. Pero T aplicado al escalar menos 1 por B, dado que T es transformación lineal, pues es el menos 1, es decir, el menos T de B. Entonces, dado que T es transformación lineal, eso significa que esta diferencia pues va a ser esto, ¿no? Es decir, esta vamos a tener esta aquí, ¿no? Está ahí. Eso por ser T de transformación lineal. Y luego, estamos suponiendo que ese U y ese vector U y ese vector V son vectores arbitrarios, bajo la transformación lineal tienen la misma imagen. Lo estamos suponiendo. ¿Por qué lo estamos suponiendo así? Porque en la hipótesis, en la argumentación para ver que una función sea inyectiva, pues requerimos tomar un XY cualquiera del conjunto A, supone que f de x igual a f de y, y digamos,
Si la función fuera inyectiva, entonces X tendría que ser igual a Y, ¿no? Hacia allá vamos, ¿no? Entonces, por eso estamos suponiendo que TDU es igual a TDB, pero suponer que TDU sea igual a TDB, ¿qué significa? Pues eso significa si TDU es igual a TDB, eso significa que pueden, digamos, sumar la misma cantidad en ambos lados. Por ejemplo, suman ahí, sumar el menos TDB. Lo suman, lo ponen del lado izquierdo y lo ponen del lado derecho. ¿Eso qué significa? Pues eso significa, si ponen eso, pues que TDU menos TDB, acá nos queda esto del lado izquierdo, y del lado derecho sería TDB menos TDB, pero TDB menos TDB, pues es el cero, vector. Entonces, eso significa que TDU menos TDB va a ser igual a ¿qué? Al cero. Y la primera igualdad, pues es porque es transformación lineal. Y entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos, vean, ya en ese sentido, lo que tenemos es que bajo esa argumentación, T de U menos B es igual a cero. Pero habíamos definido el kernel. ¿Cómo se define el kernel, Gustavo? Como el conjunto de vectores, ¿de dónde? Miguel, Giovanni, ¿cómo se define el kernel? ¿Algún voluntario, voluntaria? Yo, profe, A ver, adelante, Ángel. tomamos un vector, bueno, tomamos el conjunto de los vectores en V y Ajá. al aplicarle transformación lineal a cualquier vector de V, este tendría que dar igual a cero para pertenecer al kernel. Y al conjunto de vectores que cumplen la característica que acabas de comentar, pues es el kernel, ¿no? Aquellos vectores Ajá, que bajo la transformación T nos lo mandan al cero, ¿no? sí, profe, Y entonces aquí tenemos que T aplicado a U menos B, ¿a dónde lo manda Ángel? lo manda a cero, Entonces, ¿eso qué significa en cuanto a U menos B? ¿Dónde va a estar? va a pertenecer al kernel. Al kernel de T, ¿no? Ajá, ok. Ajá, bueno, el kernel T. Exacto, ¿no? Y por hipótesis, aquí está la hipótesis, en esta primera parte que estamos suponiendo, el kernel de T, ¿qué es? ¿A qué es igual? A ver, de una vez, ya que estamos contigo, Ángel. Ahí Por dice que es hipótesis. igual al conjunto cero. El kernel de T Ajá, igual al conjunto cero. Ajá. ajá. El conjunto dado por el elemento cero, nada más, ¿verdad? Ajá. Sí, nada más. Entonces, ¿eso qué significa en cuanto a U menos B? ¿Qué tendría que ser? Si U menos B está en el kernel de T, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que U menos B tendría que ser igual a cero. No le queda de otra, ¿verdad? Sí, no, no hay de otra. Ajá. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que U es igual a B. ¿Y eso qué significa acorde a la... Que es una acorde... función. Bueno, a ver, zoom. Ajá. Mira, cuando dan un par de elementos cualquiera del dominio, suponen que f de x es igual a f de y, y si a partir de ahí concluyen que x es igual a y, ¿qué significa en cuanto a la función f? Que es inyectiva. La función F es inyectiva, profe. Ajá, y entonces en este caso, ¿qué fue lo que hicimos? A ver, resumiendo, como para cualquier v que esté en v, tenemos que, o sea, que estén ahí, y suponiendo esta condición, suponemos, ajá, ¿qué implica? Ajá. Que si implica que si el kernel de T es igual al conjunto cero. Bueno, que el kernel de T es igual a cero solamente cuando la función es inyectiva. Cuando T es inyectiva, más bien. ¿Sí? Entonces, Ajá. ajá, dado que para cualquier v en el conjunto v, con la condición de que t de u sea igual a t de v, implica que cómo Que son cómo es el u y cómo es el v, son iguales. y eso qué significa por definición de una función Que T inyectiva. es inyectiva, profe. Así es, entonces acabamos la primera implicación, ¿no? La de izquierda a derecha, por eso lo estamos poniendo así, ¿no? ¿Sí? De izquierda a derecha. Ahora Sí, sí, falta es la de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿qué suponemos, Ángel?
En la de, suponemos que T es inyectiva y a partir de ahí Ok. tenemos que ir construyendo. A partir de ahí hay que demostrar que el kernel de T tendría que ser ¿cuánto? Igual al conjunto cero, al Ajá, conjunto de el elementos. conjunto dado por cero, ¿ok? A ver, Ajá, adelante, trabájelo, a lo mejor ya lo trabajaron. a ver. Creo que ya lo tengo, profesor. A ver, ¿quién habla, perdón? Francisco, pero bueno, no sé si estoy bien. Es que como no estoy en mi casa, Ajá. no estoy A tan ver, concentrado, coméntanos la idea. pues lo hice por el absurdo, o sea, Por lo que... contradicción. Sí, por Trate de contradicción. hacerlo de forma constructiva. En este caso, Francisco, Sí. para ubicar la lógica, así, es decir, en este Pues caso, ¿qué es lo que estamos suponiendo? en este caso estamos suponiendo que si T es inyectiva, entonces el kernel de T es igual a cero. Ujú, Ajá. sí. Y pues bueno, Entonces, ¿cómo le podemos hacer para ir construyendo ahí las cosas en forma constructiva? ¿les digo cómo hice mi demostración o diferente? No, mejor ahorita en forma, digamos, todavía había que checar los detalles de forma o por contradicción, había que revisar paso a paso, pero mejor traten de, digamos, ver si se puede construir así. Mejor traten en forma constructiva, es decir, no de tipo contradicción, ¿no? Para esto, suponen que T es inyectiva, hay que demostrar que el kernel de T es el conjunto dado por el vector cero. ¿Cómo se podría empezar a trabajarlo? Supongan un vector del kernel, ¿no? Un vector, digamos, del kernel de T. Si toman un vector B del kernel de T, ¿qué significaría? Por definición, que la transformación T aplicada a ese vector, ¿a dónde nos lo va a mandar? A cero, profe. A cero, ¿no? A ver, y por ahí síganle, ¿no? Realmente todavía falta un pequeño detalle ahí que no comentamos. Bueno, sí lo comentamos, pero después ya no se formalizó, ¿no? Eh, Pueden suponer, y de hecho va a quedar como ejercicio, que si te es una transformación lineal, al vector cero lo manda al cero, ¿no? Eso ahorita lo pueden usar, ¿no? Y va a quedar como ejercicio, pero, ajá, es decir, si T que va de un primer espacio vectorial B a W es una transformación lineal, entonces el cero de ese espacio vectorial lo manda al cero del espacio vectorial W. Eso lo pueden usar ahorita. Va a quedar como ejercicio que den la argumentación, ¿no? A ver, vamos a irlo comentando. Entonces, ahora probemos que si T es inyectiva, entonces el kernel de T es igual a conjunto dado por el vector cero. Pues tomamos un vector en el kernel de T, ¿no?
Entonces, si tomamos un vector en el kernel de T, eso significa que la transformación aplicado al vector V, ¿cuánto tiene que ser? Por definición, Mario. Por definición de kernel. Miguel. Tendría que ser el vector 0, ¿no? Es la definición de kernel, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, ahora, comentamos que este hecho lo podrían usar, ¿no? Que el t de 0 es igual a 0, ¿no? Entonces ponemos aquí, como necesariamente t de 0 es 0, entonces vamos a tener que t aplicado al vector b es 0, porque por la forma que estamos tomando por el vector, porque estamos tomando ese vector en el kernel, ¿no? Y luego el 0, por esta propiedad de transformaciones lineales, el 0 bajo una transformación siempre lo manda al 0. Entonces, la única forma en que nos genera este 0 es que eso sea igual a ¿qué? A t de 0, ¿no? De hecho, esta parte esto que estoy subrayando aquí va a ser un ejercicio. Y por hipótesis t es inyectiva, ¿no? Pero si la función t es inyectiva, y si tenemos que t de b es igual a t de 0, ¿eso qué significa por definición de función inyectiva? Cuando la función es inyectiva, tienen f, o sea, para cualquier x, y en A, tienen que f de x, suponiendo f de x igual a f de y, ¿cómo es x con y? Va a ser igual, eso es en el caso en que la función sea inyectiva. Entonces, si en este caso tenemos que t de b es igual a t de 0, y considerando el hecho de que la función t es inyectiva, ¿cómo tiene que ser este b con este 0? Dado que la Tienen que función ser es... iguales. Tienen que ser iguales, no le queda de otra, ¿no? Creo. Tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, concluimos que el único elemento es 0, es decir, el único elemento que va a estar aquí en el kernel del t, con esas hipótesis que t sea transformación lineal y que la función sea inyectiva, ¿cuál va a ser el único elemento que va a tener el kernel, Ángel? Va a ser el elemento 0. Nada más, ¿no? Sí, nada más. Ajá, entonces, y con eso concluimos la segunda parte, la segunda implicación. Aquí estamos dejando como ejercicio, porque lo usan aquí. Probar que si t de v, que va de v a w, es una transformación lineal, entonces t de 0 es igual a 0. Realmente no tiene mucha... La idea básica es, por ejemplo, que aquí, digamos, por ser v espacio vectorial, pues saben que existe el 0, toman el 0 como elemento de ese espacio vectorial, evalúan t en la suma de 0 más 0, y esto, por ser t de transformación lineal, va a ser t de 0 más t de 0, por una parte, dado que t es transformación lineal, pero a la vez, si nos regresamos de aquí para acá, pues esto va a ser, digamos, t, sumando el 0 más 0, t de 0, ¿no? ¿Y cuál es la única forma en que t de 0 sea t de 0 más t de 0? ¿Cuál es la única La única forma es forma? que el vector que estamos evaluando sea igual al vector 0. Ajá, entonces, ¿eso qué significa? Pues que para una transformación lineal, t de 0 siempre cuánto va a ser, 0, ¿no? El vector 0, ¿no? Nada más que aquí tienen el 0 del espacio vectorial V y aquí tienen el 0 del espacio vectorial W. Bueno, lo escriben, ¿no? Le dan forma, ¿no? Ok.
Luego tenemos esta, bueno, hagan caso omiso ahorita a esto que acabo de escribir, y tenemos aquí este siguiente teorema, que afirma lo siguiente. Sea T que va de V a W una transformación lineal. Tenemos este otro resultado interesante. La dimensión del kernel de T más la dimensión de la imagen de T es la dimensión del espacio vectorial W. Perdón, V. Ajá. A ver, nada más, recuérdenos alguien, por favor, el kernel de T, ¿cómo se define? Aquí está. Como el conjunto de vectores del espacio vectorial V, tales que bajo ese conjunto de vectores, bajo T, nos los mandan a hacer. Ese es el kernel de T. Y la imagen, la imagen de T, es el conjunto de vectores del espacio vectorial W, tales que para algún V de V, la imagen de T bajo V es W, ¿no? Entonces, vean que en un caso estamos hablando de ciertos vectores. Aquí estamos hablando de vectores del espacio vectorial V, y aquí estamos hablando de vectores del espacio vectorial W. Claro, que cumplen ciertas características. A ver, vean si con los resultados que tenemos, podemos bosquejar la demostración de este resultado, y o si requieren algún resultado adicional. Por ejemplo, a ver, nada más para hacer memoria. En R3, como el conjunto de todas las triadas de números reales, ¿cuál sería una base canónica para ese conjunto? ¿Cuál sería la base canónica? El 1, 0, 0. Este que sea, digamos, el primer vector B, el primer vector, luego el otro vector que sea el 0, 1, 0. Y el otro que sea el 0, 0, 1. Esa es una base de R3. ¿R3 qué dimensión tiene? Dimensión 3. Dimensión 3. Ajá, ¿cuál sería la idea básica de acuerdo a la definición? A ver, chequen su nota. ¿Cómo se define la dimensión de un espacio vectorial? A ver, chequen su nota ahí en su cuaderno. Creo que se define como el conjunto de elementos que debe tener una base de ese espacio vectorial. Ajá, por ejemplo, ahí está la base canónica, ¿no? Con esos tres vectores que están ahí, digamos este que sea el vector B1. Bueno, a ver, digamos este que sea el B1, igual a este que sea el B2, igual a eso, y este que sea el B3. ¿Esa es una base de R3? Sí, Recuerden que profe, para que sea base debe cumplir dos características. ¿Cuáles son, Ángel? que sea linealmente independiente y que la base, bueno, y que el conjunto que estamos tomando en cuenta genere al espacio vectorial. Y es el caso para esto de aquí, ¿no? ¿Es correcto? Así es, porque recuerden que esos son de la forma X, Y, Z. Tales que X, Y, Z son números reales. Y que de hecho, si aquí hacen combinaciones del tipo X, 1, 0, 0, más Y, 0, 0, bueno, aquí es 1, 0, más Z, 0, 0, 1. Bueno, evidentemente esos tres vectores son linealmente independientes, ¿no?
Pero además de ser linealmente independientes, ¿qué nos hacen? Cualquier vector que esté aquí va a ser generado por combinaciones lineales de este tipo, ¿no? Entonces van a ser una base, ¿no? De R3. Entonces, la dimensión de R3, pues es 3, ¿no? Entonces, vean, tenemos este resultado pues, bastante curioso, que la dimensión del kernel de T más la dimensión de la imagen de T es la dimensión del espacio vectorial V. A ver, traten un poquito de bosquejar como que las ideas, a ver si en la opinión que tienen, si se puede demostrar con lo que ya se tiene o quizás requiera un resultado adicional. A ver, vayan bosquejando. En primera instancia, ¿qué pensarían? ¿Que es suficiente con lo que tienen o habría que trabajar un poco más o requieren algún resultado adicional? ¿Cómo ven? Creo que a lo mejor si ocupamos un resultado más, profe. Creo, no Sí, sé. sí, la intuición como que va indicando que sí, ¿verdad? Como que se requiere algo más, ¿no? A ver, vamos a... Bueno, eso lo van revisando y todo eso que se está trabajando en ese sentido es para finalmente, en un momento dado más adelante, dar la definición siguiente. Vamos a poner la idea, pero ya con la idea se va a poder trabajar. Nada más vamos a escribir ahorita aquí, digamos, T, que vaya de V a W, que sea una transformación lineal. O sea, algo así. Se dice que T que va de V a W, vamos a suponerla como una transformación lineal, pero con otras características. Transformación lineal
Pero vamos a pedirle que esa transformación lineal tenga dos características. No solamente que quede a nivel de transformación lineal. Vamos a pedirle que sea una transformación lineal que sea inyectiva y suprayectiva. Recuerden que cuando una función es inyectiva y suprayectiva se dice que es biyectiva, ¿no? Pero bueno. Entonces, no solamente le piden que sea transformación lineal, sino le piden que sea inyectiva y que sea suprayectiva, ¿no? En ese caso, cuando tenemos una transformación lineal que cumpla con esas características, decimos en este caso que esa T es un isomorfismo. Vean, van a tener varias características. La función va a tener las cualidades de como transformación lineal, pero además va a ser inyectiva, es decir, va a ser 1 a 1. A puntos del dominio diferente le corresponden, a puntos del dominio diferentes le corresponden imágenes diferentes, por una parte. Y además también va a ser suprayectiva, es decir, para cualquier elemento que den en este conjunto, va a haber uno del otro espacio vectorial que al evaluarles bajo T nos genera este elemento de acá. Entonces, en ese sentido decimos que esa transformación lineal es un isomorfismo, ¿no? Y decimos que el espacio vectorial V y W son isomorfos. Ya en parte habíamos comentado cuestiones relacionadas con esto, pero ahorita ya vamos a ser precisos en qué es un isomorfismo. Desde el punto de vista del comportamiento de espacio vectorial, cuando dos espacios vectoriales son isomorfos, ¿eso qué significa desde el punto de vista conceptual? ¿Qué pensarían en ese caso? En cuanto a esto, ¿alguna opinión? ¿Serían diferentes, esencialmente iguales? ¿Qué dirían? Naidi, ¿qué opinas? Que serían iguales bajo ciertas condiciones. Ajá. Que son las que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, es decir, si tienen una transformación lineal que vaya de ese primer espacio vectorial al segundo, y que además esa transformación lineal sea inyectiva y sea suprayectiva, desde el punto de vista de comportamiento algebraico, ¿cómo es el espacio vectorial U, B y W, Naidi? ¿Esencialmente qué? Desde el punto de vista de que son ambos espacios vectoriales serían iguales. Exactamente, ese es el punto clave. Aunque tengan en la apariencia sean muy diferentes, ¿no? Sí, así es. Así es. Entonces, eso, digamos, nos va a llevar a eso, a la caracterización de espacios vectoriales. Y vean, entonces, en este caso ya se da un paso conceptual muy fuerte, porque, digamos, tiene el primer espacio vectorial, tiene el segundo espacio vectorial, y tiene una función que va del primero al segundo, y hacen análisis de cómo son los espacios vectoriales, ¿por medio de qué? Por medio de funciones. Esa idea que tienen se va a ir aplicando en muchos sentidos de abstracciones matemáticas, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Aquí lo dejamos. Buenos días, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí sería todo por hoy, ¿no? Buenas tardes. Sale, profe. Vamos. Hasta Entonces, luego. cuídense mucho, profe. Nos vemos Gracias, mañanita. igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego.